Hola chiquillos, hoy día vamos a empezar a ver AutoCAD, ¿ya? ¿Qué es lo que es AutoCAD? ¿Ok? AutoCAD es un programa del software, ya de una empresa que se llama Autodesk, ¿ya? Y la palabra CAD o el diminutivo CAD significa Computer Assistant Design o diseño asistido por computador. Ya es una sigla general, hay muchos programas CAD, ¿ya? General AutoCAD nace como programa de diseño genérico, ya no, en primera instancia no es orientado a ninguna área específica, pero debido al revuelo que tomó en los años 2005, 2006, incluso anteriormente, antes de eso, se empezaron a generar AutoCAD específicos para cada área. Ya siguen manteniendo una lógica, pero se crearon para distintos tipos de áreas. ¿Ya? ¿Qué áreas? Hay un montón. ¿Ok? El mouse como uno de los principales elementos para AutoCAD es el mouse. ¿Ok? Con el mouse prácticamente podemos trabajar con AutoCAD. Es muy difícil trabajarlo con el pad de un notebook. ¿Ya? El mouse tiene tres botones, de las cuales tiene cuatro funciones. El botón izquierdo sirve para lo que generalmente lo utilizamos para cualquier ejemplo. ¿Ya? Seleccionar un comando, seleccionar el punto de inicio, seleccionar el punto fin, seleccionar. Sirve para seleccionar. ¿Ok? El derecho, el botón derecho, sirve para confirmar alguna operación que nosotros estemos realizando o también sirve para poder repetir el último comando que hemos realizado o tener un menú desplegable. Ya que por lo general, por ejemplo, si hago clic derecho, pasa que tiene un menú desplegable dependiendo del software que tengamos en este minuto. Y la rueda o scroll tiene dos funciones. La primera es que si yo ruedo el scroll hacia arriba o hacia abajo, tiene un efecto de zoom en AutoCAD. Amplío o desamplío o alejo, ¿ya? Y la segunda función es mantener apretado el scroll al hacer clic con el scroll. Y al hacer clic con el scroll, ¿qué función puedo tener? ¿Ya? Perdón, acá. ¿Ya? Ustedes le aparece con fondo negro y yo tengo con fondo blanco. ¿Ya? Por ejemplo, si yo la voy a hacer ese elemento, si yo tengo la rueda hacia arriba, estoy ampliando la imagen, me estoy acercando. Si yo lo hago hacia abajo, me estoy alejando. Pero si yo mantengo apretado el scroll y muevo el mouse, ya yo no hago zoom, pero ¿qué pasa? Se desplaza la hoja. AutoCAD es una hoja infinita, ¿ok? En la cual yo puedo desplazarme de esta manera. ¿Ya? Es una hoja infinita, pero que en esta parte yo veo esa parte de la hoja. ¿Ok? Con el derecho puedo seleccionar, ¿ok? Perdón, con el izquierdo. Con el derecho, si hago clic, me aparece Repeat Erase. ¿Cuál fue el último comando que hice yo? Fue borrar, porque seleccioné dos líneas, ya apreté el suprimir y entonces para AutoCAD eso es un borrado. ¿Ya? Y si yo quiero ver comandos anteriores al que hice de borrar, dice reset input, dice línea. Clipboard tiene que ver con portapapeles, ya copiar, pegar, ya, Los comandos. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué aquí en la universidad hay una, hay una política, por así decirlo, de pasar los software en inglés? Porque por lo menos AutoCAD, si yo ustedes lo manejan en inglés, le va a dar la posibilidad de manejar el AutoCAD en cualquier idioma. Ya sea incluso en chino, italiano, francés, portugués, alemán. Ya, después más adelante lo voy a explicar por qué. Bien, entonces el mouse tiene tres botones, cuatro funciones. ¿Ok? AutoCAD tiene una apariencia y tiene componentes. Tiene cinco áreas dentro de la interfaz gráfica. La primera es el menú desplegable, que tiene que ver con lo que está acá: Home, Insert, Annotate, Parametrics, View, Manage, Output, Add Ins, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El segundo
es el área de barra de herramientas, que la que tengo acá yo, ya voy a tener que cambiar la imagen, que ya no se puede colocar en modo clásico. Tiene que ver con esto, ¿ok? Con esta área, en donde nosotros podemos encontrar el área de diseño. Draw significa dibujar, Modify significa modificar, son las herramientas de modificación. Annotation son las herramientas de dimensionamiento. Layers son las capas, que son los tipos de líneas que podemos utilizar. Block son bloques. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo ustedes generan una pieza y esa pieza tienen que repetirla varias veces, o dentro de su trabajo significa tener que hacerla muchas veces. Al hacer el block queda guardado como una plantilla o queda guardado como un objeto, entonces ustedes colocan es como copiar y pegar. ¿Ya? Properties son propiedades de capa, propiedades de línea, etcétera, etcétera. Groups, agrupamiento. Utilities tiene utilidades, que por ejemplo tenemos una regla para poder medir rápido, medir distancia, medir radios, medir ángulos. ¿Cuál es la diferencia entre medir con utilidades y utilizar anotación? Es que las utilidades se borran. Por ejemplo, si yo veo la distancia de esta línea, repetir distancia de esta línea hasta esta línea, me indica que tiene una altura de 73 milímetros, un largo de 645 milímetros, pero en diagonal mide 649 milímetros. Entonces yo colocar, por ejemplo, que quiero medir, distancia nuevamente, se borra el tiro. A diferencia de las cotas, que yo la cota la pongo y la dejo guardada, 649,93. ¿Ya? Bien. El área de comandos, ¿ya? AutoCAD, esta línea o esta barra le aparece, puede que le aparezca aquí abajo. ¿A quién no le aparece? ¿A todos le aparece? Excelente. Si hay alguien que no le aparece, aprieten Control 9. Control 9 y va a desaparecer. Pero es importante, y con Control 9 vuelve a aparecer, que es Command Line. Es importante que esa barra esté. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos trabajando en AutoCAD, esa barra nos va indicando lo que nos va pidiendo AutoCAD para hacer tal y tal diseño. Por ejemplo, voy a hacer un círculo, con la C de círculo, Enter. Yo para colocar Enter aprieto también el espacio. ¿Ya? El espacio también tiene la función de Enter. Por ejemplo, me dice especificar punto centro del círculo. Specify center point of a circle. Entonces yo voy a hacer el punto centro acá. Voy a ampliar y me está pidiendo el radio. Dice Specify radius of circle of. ¿Qué significa eso? Especificar el radio del círculo. O puedo indicar el valor del diámetro. Si ustedes se dan cuenta, lo voy a subir aquí arriba, la barra de comando me dice lo mismo que dice el cursor, pero dice OR y entre paréntesis dice diámetro. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro de 95,375, no puedo dividirlo por la mitad. O sea, puedo dividirlo por la mitad, pero puede que sea engorroso. Si yo quiero colocar el diámetro, en vez del radio, coloco la D, coloco Enter. Y al colocar la D, me está pidiendo ahora Specify Diameter of Circle. ¿Qué significa eso? Especifique el diámetro del círculo, por ejemplo, 80,521. Ya AutoCAD es preciso, ojo con eso. Cuando trabajamos en AutoCAD, trabajamos en micras. ¿Ya? ¿Qué es una micra? Una milésima de milímetro. O sea, puedo tener hasta 3 decimales. Y coloco Enter. ¿Ya? Y ahí me genera el círculo. Ahora, la barra de comando es importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, voy a hacer una elipse, hago el centro, hago el largo, ¿ya? Y por ejemplo aquí me dice especifique la distancia o la rotación. Hay distintos tipos de comandos que nos van a ir pidiendo una, o podemos colocar más. Por ejemplo, fillet. En fillet selecciono el objeto que yo quiero hacer fillet. Después les voy a explicar qué es el fillet. Pero aparece undo, polyline, radius, trim o múltiple. O sea, aparecen más opciones aún dentro de ese menú. ¿Ya? Undo es la letra U. Por ejemplo,
¿Cuál es la clave también de esta barra? Que cuando nos das opciones, las opciones aparecen con una letra mayúscula y de color azul. ¿Ok? En este caso, coincide que la letra mayúscula es la primera y la letra azul es la primera. ¿Ya? ¿Para qué sirve la mayúscula y el color azul? Significa que es la tecla que yo debo apretar para activar ese comando. Por ejemplo, cuando yo hago fillet, por lo general aplico la R, que es para activar ¿qué cosa? Radius. Coloco enter y me dice especifique el radio del filo. O del fillet, del redondeo. 50, por ejemplo. Y coloco enter. Y ahí yo coloqué el fillet para hacer esto. Fillet, por ejemplo, R de radius, voy a colocar 20 ahora. Ya, y coloco esa y esa. ¿Y qué se me genera? Un radio 20 entre las dos aristas que están intersectándose. Ahora, cuando yo haga el segundo clic, el comando se va a desactivar. Tengo que volver a colocar fillet, enter, radius, voy a colocar 30. Y si yo no quiero que se desactive, voy a colocar la tecla M. ¿Qué activo con M? Que sea múltiple. O sea que le estoy indicando que yo quiero hacer más de un radio. Ya yo tengo otro radio de 30. Aquí quedó el de 20 y aquí quedó el de 30. Y el comando quedó activado. R, ya no coloco F, voy a colocar 40. Y hago un fillet entre esa y esa. Es un ejemplo. ¿Ya? Pero para eso sirve la barra de comandos. Y si yo aprieto F2, va quedando guardado todo lo que yo hago. Desde el escape, por ejemplo, si yo quiero desactivar un comando, aprieto escape. Si yo coloco escape, va a aparecer command cancel. Y ahí está, command cancel. Si vuelvo a apretar escape, otra vez el comando cancel. Y va a aparecer de nuevo. Si coloco 5 veces el escape, 5 veces va a aparecer el comando cancel. ¿Ya? Bien. De ahí a poquito yo les voy a enseñar a trabajar en AutoCAD. ¿Alguien ha trabajado en AutoCAD aquí antes? ¿Alguien que haya trabajado en AutoCAD? ¿No? Ya. La barra de estado, que es la que está aquí abajo, ¿ya? Nos indica los parámetros o las funciones que tiene AutoCAD activados, ¿ya? No sé si a todos le aparece aquí abajo como unas coordenadas. Dice Drawing Coordinates. Para activarlas, vayan a las 3 líneas que está bien a la derecha y a la primera arriba dice Coordinates. Las 3 líneas que están aquí abajo a la derecha. Es que no se ve con los computadores. ¿Sí? Coordinates. Deberían colocar una tele aquí más arriba. Las 3 líneas que están a la derecha abajo, Coordinates. Y va a aparecer esto. Y todo eso son modos, ¿cierto? ¿Ah? Sí, todos son modos. ¿Qué aparece? Interface Constraint, Dynamic Input, Transparency, Red de Objects, Dynamic Uses. Ya, pero esto es lo que vamos a utilizar. Ya, ¿qué significan las coordenadas? AutoCAD, como dijimos, es una hoja. Tiene un plano, tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Por lo tanto, las coordenadas es la situación del punto dentro del plano. Y tiene 3 coordenadas, X, Y y Z. Pero aquí no está la Z. ¿Dónde está la Z? Ahí está. Ya. Hice el plano en 3D. Ok. Hice el plano de forma tridimensional. Moví la hoja, pero como de una forma tridimensional. No, después se lo voy a explicar. Tranquilo, no se preocupe. ¿Y hasta 3 dimensiones? Sí, hay una teoría de las cuerdas que dice que son 11 dimensiones, pero no. No entra en AutoCAD. Yo no. No me quise matar la cabeza más allá. Sigamos con esto nomás, no se preocupe. Ya, y la quinta área es esta área de trabajo. La hoja en sí es área de trabajo. ¿Por qué AutoCAD viene con fondo negro por defecto? Ya, porque la política es que como un diseñador va a pasar 8, se supone que 8 horas trabajando frente a un computador, el tener mucho brillo afecta a la vista. ¿Ya?
yo lo tengo con fondo blanco para que ustedes desde allá atrás puedan verlo de mejor manera. ¿Ok? Porque si lo coloco negro, lo voy a colocar negro para que vean la diferencia. Ahora, a lo mejor si a ustedes les gusta negro, mejor todavía. No, está ¿Ya? bien. Entonces, claro, a eso voy. La grilla no se ve. ¿Cómo se puede cambiar a blanco? Para cambiarlo a color, opciones, se van aquí arriba donde dice Display, Color. Display, clic derecho, Options, Display, Colors, que está aquí abajo, y eligen acá Uniform Background, ya, fondo uniforme, White, Aplicar. Applica and Close, ya, ahí está. Pero ustedes ocupen los negros, nomás no se preocupen, ya, pero por lo menos aquí se puede ver la grilla, ya. Bien, entonces tenemos a 5 áreas de diseño. La tecla de función, ¿ya? La tecla de función. Ok, la tecla de función son las teclas F que tienen los teclados arriba, ¿ya? Como en todos los programas, el F1 ya llama al cuadro de diálogo de temas de ayuda. Ustedes apretan F1 en cualquier software y aparece como el cuadro de ayuda, ya el cuadro de búsqueda, etcétera, etcétera. El F2 abre y cierra la ventana del historial de comandos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo aprieto F2, va a aparecer todos los comandos que yo he activado. ¿Ok? El F3 activa o desactiva el uso de OSNAP. ¿Qué es el OSNAP? ¿Ya? Van a escribir OS en AutoCAD. Siempre en ¿Con AutoCAD. mayúscula siempre? No, da lo mismo. De hecho, yo lo escribí con minúscula, pero AutoCAD lo transforma en mayúscula y manual. Ah, ya. OS y aparece como un imán y dice OSNAP, ¿cierto? Colocan Enter. Ya, y el OSNAP le va a aparecer esto que se llama Drafting Settings. ¿Ok? Esos son OS. configuraciones derrapables. Escribe en cualquier lado OS. Ah, no, el otro tiene. O pueden escribir OSNAP, ¿ok? Y va a aparecer el cuadro de Drafting Settings. Settings significa configuración y drafting. No, drafting, no drift. I don't know. Drafting es dibujo. Ya. Draft. De hecho, como graffiti también puede ser. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que es el OSNAP? Object OSNAP. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que me va a mostrar con un cuadrado los puntos finales de los objetos que nosotros diseñamos. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Cuando intentamos hacer un cuadrado, ¿no? No es que intentemos hacer un cuadrado. Ustedes lanzan una línea, la línea va a tener un punto inicio y un punto final. Bueno, en realidad son dos puntos finales porque son dos puntos que unen por medio de una recta. Si yo quiero hacer una línea a partir del punto final de esa recta, yo me tengo que acercar a esa recta y me va a aparecer un cuadrado de color verde. A menos que hayan modificado un poco el tema. ¿Ya? ¿Cómo eso? Por ejemplo, línea, yo voy a sacar esto, de acá hasta acá. Yo quiero hacer un círculo, voy a hacer un círculo que esté, el centro del círculo esté en la punta de esa línea. Yo coloco C para hacer círculo, me acerco a esta punta y ¿qué va a aparecer? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué significa ese cuadrado? Que ese cuadrado significa que es el punto final Ah, final. de quién, de esa recta, pero que yo lo voy a tomar como centro de una circunferencia. Vamos a tener que aprender inglés, man. Good morning. Good afternoon. Ya, C, Enter, y me voy ahí. ¿Qué apareció? Un cuadrado. Si yo hago clic en este cuadrado,
el centro de la circunferencia va a estar ligado a ese punto. ¿Ok? Entonces voy a hacer ahí y voy a colocar diámetro 10, radio 10. El radio 10, sí. ¿Ya? Y ahí tengo la recta que teníamos anteriormente con la curva o con el centro. O sea, la circunferencia con centro en el final de esta recta. ¿Ok? Voy a osnar de nuevo. ¿Qué aparece? End point, que es con cuadrado, tiene que estar activo. Al triángulo dice midpoint. ¿Qué significa midpoint? Punto medio. Punto medio, ya, de una recta. Si yo quiero hacer una línea que nazca en la mitad de esta recta, ¿qué hago? Voy a la recta y aparece un triángulo. Y si lo ubica más al lado, ¿no queda igual? Si lo voy más al lado, mientras aparezca el triángulo, ojo, mientras aparezca el triángulo, y si yo hago clic, no apareció. Ahí está. Después el mouse, como dijo un compañero, es como un imán. ¿Ok? Toco un punto medio y aquí el punto medio está ligado al punto medio. Aquí el punto final, y acá el punto medio, acá el punto medio, acá el punto medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El triángulo sirve para esto. No, cualquier recta. ¿Ok? Center me indica el centro de una circunferencia. Centro geométrico también lo puedo hacer. Cuadrante. El nodo de qué significa el nodo? Nodo significa como intersecciones. O sea, no intersecciones, sino que significa quiebre de recta. Aquí hay un comando que se llama break. ¿Ya? Break. Y significa que este objeto yo lo quiero cortar desde ahí. No. Se cortó. Break. Voy a hacer desde aquí hasta aquí. Me queda nada. Ahí me generó dos rectas. Una, dos. Entonces el nodo, si yo activo esto, debería ser eso. Debería ser por ahí. ¿Ya? Pero me aparece como punto final entre los dos puntos. Porque había otro break. El breakpoint. Ese, bracket point. Puede ser ese punto, ¿vale? A ver. De aquí, de aquí. Entonces ahí me generó otro. Y ahí también me genera una recta. ¿Ya? Pero por eso generalmente no lo ocupo porque siempre se confunde con recta. ¿Ya? El cuadrante y la intersección es importante que lo tengan activado. ¿Qué es el cuadrante? El cuadrante, yo tengo un círculo. El círculo, ¿cuántos grados tiene? El círculo, ¿cuántos grados tiene? 360 grados, ¿cierto? El círculo está compuesto por 4 cuadrantes. El primer cuadrante que es de 0 a 90. El segundo cuadrante que es de 90 a 180. El tercer cuadrante que es de 180 a 270. Y el cuarto cuadrante que es de 270 a 360 o 0. ¿Cierto? Entonces, el cuadrante es aquella parte en donde la curva cambia de dirección. Marca los 0, marca los 90, marca los 80 y los 270. Y cuando yo ocupo un cuadrante en AutoCAD, por ejemplo, línea, yo quiero que nazca del cuadrante. Voy a eliminar esa. Yo quiero que la curva nazca del cuadrante, me acerco y tiene que aparecer el rombo que dice cuadrante. Entonces ahí la recta está naciendo desde ese cuadrante que es 180, tengo ese cuadrante que es 90, tengo ese cuadrante que es el mismo punto final, ya, un pollito, un pollo, ya. Todo no lo había visto. Hay que tener imaginación para eso. Del cuadrante A, ya. Entonces cuadrante son los 90 grados de una circunferencia, ¿ya? OS. Intersección es donde dos líneas obviamente se intersectan, ¿ya? Extensión es cuando nos muestra imaginariamente cuando tiene como una pequeña extensión de la línea para poder crearla hacia ese punto o a esa altura, ¿ya? Perpendicular cuando dos líneas son
perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que el ángulo que forman entre ambas rectas son 90. 90 grados. Muy bien. Tangente, Perpendicular activado. no necesariamente, pero hay que activarlo, sí. Tangente es cuando una recta toca en un solo punto a una curva. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo esta curva, yo tengo esta línea es tangente, No. esta línea es una secante, parece que se llama. Parece que se llama secante, no estoy muy seguro. ¿Cuándo es tangente? Cuando pasa la línea. Cuando la línea toca en un solo punto la curva. Línea, En cualquier punto. línea, voy a hacer de acá, voy a hacer... Ahí me está saliendo el punto tangente. ¿Eh? Yo creo que esta recta sea tangente. Entonces ahí, Es tangente. Sí, línea, tangente, de acá hacia allá. Entonces yo creo que ahí está tocando la línea, la curva, o sea la recta está tocando la curva y está haciendo tangente a la recta. ¿Ok? Porque si yo hago línea de aquí hasta acá, extend, ahí, ya, ahí la línea, la línea está haciendo tangente a la curva, porque solamente lo está cortando en un solo punto. Ya, eso es geometría. Acá en AutoCAD deben tener mucho conocimiento de las figuras geométricas. Ojo con eso. Bien, Un palíndromo. F4 activa o desactiva el uso de OSNAP, pero en tres dimensiones. No estamos trabajando con tres dimensiones, así que no lo vamos a ocupar. F5 cambia los modos de diseño isométricos, top, left o right. ¿Qué quiere decir isométrico? ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos en isométrico? Elevábamos las laterales en 30 grados, ¿cierto? Ya, eso también se puede hacer aquí en AutoCAD, para que vean. F7, IsoDraft, y ahí están, 30 grados. Y con F5 yo puedo cambiar, si ahí estoy con el lateral izquierdo, ahí estoy con la vista superior, y ahí estoy con la vista lateral derecho. O sea, puedo hacer F8 activado, ahí. Ahora vamos a hacer con el 50, 50, 50, 50. Ya, y por ejemplo quiero cambiar hacia el otro lateral, la cara lateral, hacia allá. 50, 50, 50. Y ahora quiero hacer la vista superior, hago ahí, desde aquí hacia acá, 50 para hacer un cubo. Y ahí yo tengo el cubo en vista isométrica. ¿Ok? De elevación de 30 grados. Ya, pero la vamos a desactivar. Ya. F6 no tiene función, tiene una función, pero la desconozco para qué es, que es algo de Dynamic UCS, lo voy a buscar. F7 activa o desactiva la rejilla. Si yo aprieto F7, desaparece lo que está abajo. Si aprieto F7, aparece las líneas de dimensión. En lo personal, no las ocupo porque se me confunden con líneas de diseño. ¿Ya? Yo, como soy Piri, las saco. ¿Ok? F8 activa o desactiva el modo de diseño ortogonal. ¿Ya? ¿Y qué hace eso? Fija el cursor fija que el cursor o los desplazamientos del cursor o los desplazamientos de los diseños que estamos haciendo sean en 0, 90, 180 o 270. Aprieten F8 y debe decir ortho on, como dice arriba. Sí. ¿Ya? Y coloquen L y coloquen Enter. Y ahí van a poder hacer una línea. Una line. ¿Ya? ¿Ya? Si yo hago clic acá Una línea recta. y yo hago hacia la derecha, va a ser una línea recta. Pero si yo, por ejemplo, sin el modo ortogonal activado, yo le puedo dar un ángulo a esa línea. ¿Ok? Por ejemplo, tengo 23 grados. Line. Pero si yo coloco F8, no le puedo dar los 23 grados, sino que van a ser 0 grados, 90 grados, 180 grados o 270 grados.
¿Ok? Está bueno. Entonces, Y así mantenemos perpendicularidad en el diseño. ¿Ya? Acá no está perpendicular, porque aquí que hice yo, hice esto, miren. Línea desde este punto, yo forcé que terminara en el punto final de esa línea. O si no, sería una línea recta. Pero por ejemplo, yo quiero ir acá, yo estoy forzando a irse en esa dirección. Entonces coloco clic y se me genera una línea con el ángulo que debe tener. ¿Ya? F9 activa o desactiva el forzado del cursor o salto sobre grilla. ¿Ya? ¿Por qué significa eso? Voy a colocar el F7. Yo tengo el cursor en 100 activado, pero si yo activo la letra L, que es línea, enter, y yo muevo el mouse, yo coloco el F9, que dice snap on, y ¿qué es lo que hace? Cuando yo tengo un comando, yo no puedo mover el mouse libremente en cualquier parte, sino que está pasando con el cursor. Se está moviendo entre medio de las intersecciones de la grilla. ¿Ok? Por ejemplo, si hago clic, todos los movimientos van a ser rectos y van a ser con respecto a la proporción más cercana. a eso. ¿Ok? Si yo le saco F8 para que no esté en modo ortogonal, por ejemplo, me genera diagonales, pero siempre esas diagonales van a mantener el espacio que van a ser ¿dónde? Entre medio de las intersecciones de la grilla. ¿Ok? Entonces ese es el F9. Hay veces que tienen activado el F9 y desactivan el F7 y dicen, profe, el mouse se me mueve raro. Claro, porque se mueve como si estuviera pegado, pero no es que se esté pegado, sino que está moviéndose entre las intersecciones de la grilla que está invisible. ¿Ya? Ya viene un ejercicio, así que tranquilo. Bien, en AutoCAD, como les dije, es un plano. Un plano tiene coordenadas. En este caso tenemos la coordenada X y la coordenada Y, ¿cierto? Ya. Al tener coordenada X y al tener coordenada Y, ¿qué me está dando el plano? Esto. X, Y. Yo tengo coordenadas, tengo eso. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo digo 3,5, ubica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hacen? Ubican ese punto. ¿Cierto? Ya. Ahora, cuando nosotros trabajamos con rectas, por ejemplo, una recta empieza aquí y termina aquí. ¿Ok? Este punto tiene otra coordenada. Vamos a hacerlo acá. ¿Qué coordenada tendría este punto? 5, 6, 7, 8. 5, 8. Entonces, esta coordenada es 3,5 y esta es 5,8. ¿Ok? Yo acá tengo una recta. Nosotros en AutoCAD podemos trabajar sin mouse, prácticamente no, pero hay una forma de trabajar sin mouse y mover o hacer objetos, incluso con el mouse. Tenemos dos tipos, coordenadas relativas y coordenadas polares. ¿Cuáles son las coordenadas relativas? Cuando nosotros le indicamos, o este sistema se denomina así por la ubicación de un punto es relativa al punto anterior. O sea, ¿qué significa eso? Que yo les voy a indicar cuánto debo avanzar en el eje X y cuánto debo avanzar en el eje Y para que se haga una recta desde el punto de donde empieza hacia donde termina. Por ejemplo, esta misma recta que yo tengo aquí, acá, acá, esta empieza en el X3 y 5 y ese punto termina en el X5 y 8, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros trabajamos con estas coordenadas, nosotros vamos a indicar esto.
imaginariamente esta recta, ¿qué es lo que es? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que es esto? La hipotenusa, el cateto y otro cateto. Aquí voy con esto. Este punto que está aquí también tiene una coordenada. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? No. O sea, aquí yo tengo x3 y 5, x5 y 8. ¿Qué coordenada tiene esta? 3 x5 y 3. y 5. x5 y 5. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tengo este punto? Cuando nosotros utilizamos coordenada relativa, nosotros vamos a indicar, vamos a hacer esto, vamos a escribir arroba y vamos a colocar la diferencia en x, coma, y la diferencia en y. ¿Cuál es la diferencia en x? 5 menos 3 es igual a 2. ¿Cuál es la diferencia en y? 8,5, perdón, 8 menos 5. 8 menos 5, que es igual a 3. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir esto? Que este cateto va a ser 2 y esta hipotenusa va a ser 3. ¿Para qué sirve eso? Para lo siguiente. Yo voy a AutoCAD, F9, ahí sí, F7. Hago clic en un punto, suelto el mouse, coloco arroba 2, coma, al colocar la coma se va a bloquear el X, ¿ok? Y me va a ir al Y. 2,3 y coloco Enter. ¿Y qué se hizo? Se hizo una recta. ¿Y qué recta es esta? Es lo mismo que haber hecho, ¿Por qué está en diagonal? por eso, 2 en X Oh, me vas a salir. y 3 en Y. 2, 3. Entonces, ¿por qué está en diagonal? Porque yo le estoy diciendo, desde este punto avanza 2 en X y 3 en Y. ¿Y qué es lo que hace AutoCAD? Calcula ese punto y lanza la recta de forma directa. Hagan el siguiente ejercicio. Línea, Enter. ¿Ya? Primero que todo, si el F7, coloquen F7 y se activen la grilla. ¿Ok? Ahora acérquenlo, Activa la grilla. ¿ya? Acérquenlo de tal manera que ustedes la grilla ya no se siga subdividiendo. Al comienzo la grilla se puede dividir como 3 o 4 veces. ¿Ya? Que no se siga dividiendo. Ya, una vez que no se sigue dividiendo, quiere decir que entre ese punto y ese punto mide 10 milímetros. 10. ¿Ya? 10 milímetros. ¿Ya? Ahora hagan clic en una parte y coloquen el mouse hacia arriba y suelten el mouse, pero sin hacer un segundo clic. ¿Ya? Y escriban ahora arroba 10,10. Ojo, utilicen la tecla coma. 10,10. 10,10. Ahí está. Arroba 10,10. Y coloquen enter. Ahí no. Ya. Tírale, suéltalo nomás para cualquier lado. Arroba. Hacer línea, enter. Especificar un punto de inicio. Acá. Arroba 10,10. Y le estoy diciendo que debe avanzar 10 en X y 10 en Y. Veamos si es verdad. Tira la línea, ¿verdad? Hace la line primero. L. 10 y Ahí de 10. O sea, el comando relativo sirve para poder trabajar coordenadas independientes una de la otra. ¿Ok? Ya, a ver, escribe el comando.
¿Cómo se borraba? arroba, Para borrar, se selecciona con el mouse y se aprieta suprimir. suprimir o borrar Selecciona- el Suprimir. 10,10 era, profe. ¿Sí? ¿Cuál es suprimir? Suprimir menos. Jueguen mientras tanto. Hagan, ¿Ah? hagan de nuevo línea, enter, clic y empiezan a escribir, por ejemplo, 35,90. O este. Y ahí le va a salir una recta más allá. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si yo coloco un dígito negativo? ¿Qué debería pasar, por ejemplo, si yo coloco arroba menos 30,10? ¿Qué debería pasar con el menos 30,10? Se va para la izquierda. El símbolo menos me cambia la orientación. A ver. En este caso, Arroba, 10, 30. Al colocar menos 30, ¿qué pasó? La línea, en vez de irse al cuadrante derecho, se fue al cuadrante izquierdo. ¿Ya? Muy bien. Y si yo coloco arroba menos 30, menos 50, ¿qué va a pasar? Se va a ir a la izquierda nuevamente y se va a ir hacia abajo. ¿Ok? Entonces el negativo me indica ¿qué cosa? La dirección. 5 minutos, jueguen, hagan todo lo que tengan inconveniente. Aprovechen de jugar con AutoCAD. ¿me aprendiste, no? Ya. Aprende a hacer la arroba primero. No, todavía no te sale la arroba. ¿Lo bonito, hermano? No sé por qué a mí me sale el hermano, no sale. Ya. Line. De aquí le vamos a colocar arroba. A ver. Ay. Align. Line. Desde ahí. Pum. Ahí está. Con este. Arroba. Sí, pues nada. Cualquier número. 10, 20, 100, 150, lo que sea. Menos 10 si querías. Ya. ¿Cómo? Ahora menos 10, 50. Con los números de arriba. Ya, enter. Enter. Estarán. Ahí tenía una línea de 10. Ya, mira, y ahora coloca el comando nuevo de línea. Línea, nano. Escribe línea. ¿Ya estamos? Ah, ya está en línea. Entonces escribo, arroba y las coordenadas. Activa el cel, arroba menos 50, A ver. coma 20. Oh shit, mira. A ver, hagamos una casita. Es el 0. Una casita. No me acordé, güey. A mi ex le había prometido un castillo. Ya salió, ya. Ya se acordó. Estábamos tan bien, ¿sí o no? Sí, ¿para qué te acordó? Te ponía a llorar siempre. Pero qué mal. Qué extraño, güey. Arroba Y 10. ahora yo tu diablo de mecánica que me quieren. El de pecar y el de Me están gatusando. Es como el diablo opera de manera misteriosa, hermano. el diablo vivo te está diciendo. Soy el fuego, maldito. Más el de... ¿Qué pasó? Stop. Arroba 50, Ah, no, coma 3. Pero ya más o menos voy captando la idea, pero aún no me desenvuelvo. ¿Quién no te deja? no me dejas de la casita. Ahí, pues, no, mira, escoge un puro punto primero. Un punto. Ahí, ahora suelta.
Ya escribe el comando. Ahí. No lo escribimos. Que escribir solo la coordenada 10. Está ahí apretando una tecla más. Line. No, si no pare ahí, la anotáis cualquier número. Y ahora escribimos. ¿Cómo? 50. No, mucho. Ah, no, dale 50, ¿dónde le colgué? Enter. ¿Cuánto lo notaste? 10 y 50. Por ejemplo, y si fuera menos 20, de aquí sería menos 20 y 50. Y si fuera 10 menos 50, sería 10. ¿Viste, no? ¿Hiciste tu casita? Eso estoy mirando. A mí me gustaría hacer un domo. Hermano, si es que yo creo que viene un domo. Tienes que hacerlo con 3 tipos de triángulos. A ver. Ah, por ejemplo, mira, aquí yo lo quiero hacer de aquí. ¿Cierto? Aquí cojo el punto, ¿cierto? Lo de la X y Y, pues, Nando. ¿Te acordáis de eso? Más, menos. Es más. Para allá, para la derecha, ¿no? Cada cuadrito en 10. Entonces 10, 20, 30, 40, lo pondrá como 40. Arroz. Ya, aquí voy a hacer. Vamos a borrar todo. Ya. Line. Si la apretáis L no va a aparecer. Ya. Arroba 10, no, 100, coma. Ahora va a ser de 100. Arroba 100. Ya. La segunda, coordenada polar o coordenada angular. Ya. Tiene la misma función que la coordenada relativa. La diferencia es que nosotros ahora no indicamos el valor de los catetos que forman el triángulo, por así decirlo, sino que indicamos el largo de la línea. Por ejemplo, si esta línea mide 50 milímetros, nosotros colocamos 50 y después vamos a colocar, símbolo aquí, ahí sí, ya, después vamos a colocar el valor del ángulo de elevación. El ángulo de elevación siempre se genera desde el punto de inicio, se traza una línea horizontal hacia la derecha y se mide en sentido contrario al reloj, o sea, contrarreloj, ¿ya? Para usar el sistema de coordenadas polar, volvemos a apretar arroba, colocamos la distancia, por ejemplo, 20, 30, 40, 50 milímetros, y en vez de colocar la coma, apretamos el símbolo menor. ¿Cuál es el símbolo menor? El que está al lado de la Z. ¿Ok? Y después colocamos el ángulo de elevación. Por ejemplo, línea, enter, voy a hacer clic acá, ¿ya? Y voy a colocar que mida 50, perdón, me faltó la arroba 50, aplico el menor, y el 50 que pasó se bloqueó. Perdón, ahí apreté el mouse. No, ahí está. 50 menor y coloco el ángulo, por ejemplo, 45 grados. Y ahí está. Esa línea mide 50 milímetros, alineado, mide 50 milímetros. La línea, voy a hacer una línea horizontal, ya, para que vean que el ángulo se mide de esa horizontal hacia en sentido contrario. Ahora, línea,
arroba 25 milímetros menor a 120 grados. ¿Qué va a pasar con la línea? Se va a ir hacia atrás y hacia arriba. ¿Ok? Pero el ángulo sigue siendo en contra de la manecilla del reloj. ¿Ok? Alineado. Y acá esto eran 20. Si yo coloco línea arroba 20 menor a 200, se va a ir en ese grado. Ahí sí. Desde acá hasta acá va a ser 160 grados, me dice el ángulo interno. Debería ser 200. ¿Ya? Entonces, así se va creando lo que es eso. ¿Se entendió? Sí. Ya, muy bien. Ejercicio. Prueba, actividad evaluada. Ahora, voy a dejar grabando nomás. Acá. Hagan este ejercicio. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Ustedes van a hacer línea, enter. Van a hacer clic y ese clic va a ser este punto que tiene una coordenada 1,1. Ya, hagan clic en cualquier parte y sueltan el mouse. Esta imagen tiene ¿Colocar que ser... el comando de línea? Sí, pues colocan línea, enter, hacen clic en cualquier parte, sueltan el mouse y al hacer clic están empezando acá. Entonces desde acá tenemos que irnos acá. Si yo aquí estoy en el punto 1,1 y acá estoy en el punto 8,2, ¿qué coordenada tendría que usar? ¿Relativa o polar? Polar. ¿Por qué polar? Relativa. ¿Por qué relativa? Porque va en... Es que las dos sirven para hacer líneas rectas. Ojo con eso. Estoy yendo de un punto de origen a otro punto de destino. ¿Qué coordenada voy a ocupar? ¿Polar o relativa? La polar, ¿qué necesito para la polar? La elevación. ¿Acá tengo los grados de elevación? No. No. Por lo tanto, ¿cuál debería estar utilizando? La relativa. ¿Cómo voy a utilizar la relativa? ¿Cuál es la distancia del 1,1 al 8,2? En X es 7 y en Y 1. Entonces colocan, hacen clic, sueltan, colocan arroba 7,1 y debería generarse esa línea. Al hacer esa línea, ahora van a estar acá. El mouse, o sea, el comando todavía va a estar activado. Desde el 8.2 al 10,4, ¿relativa o polar? Relativo. Relativa, ¿cierto? Arroba 2,2 2. y se va hacia arriba. Desde este punto